Hola amigos, somos Platos Argentinos y miren lo que les traemos hoy. Esta receta, súper tradicional y riquísima. Las inigualables empanadas tucumanas. Las verdaderas y 100% caseras. Desde la carne cortada a cuchillo hasta la sabrosa y crujiente masa. Si todavía no las probaste o querés recordar cómo son, siguiendo esta receta paso a paso y con todos los trucos, te prometemos que vas a obtener el auténtico sabor de las empanadas tucumanas. Con estas cantidades rinde 3 docenas. Así que arrancamos con la carne. Vamos a necesitar 1 kilogramo de matambre de ternera, al cual lo vamos a desgrasar. No del todo, sino solo un poco, porque necesitamos que le quede algo de grasa. Por otro lado, en una cacerola vamos a agregar 2 cucharadas de sal gruesa, 2 cucharadas de provenzal, media cucharada de ají rojo triturado y media cucharadita de ajo triturado. Introducimos el matambre y agregamos agua hasta que quede totalmente sumergido. Tapamos la cacerola y lo dejamos hervir de 40 a 60 minutos aproximadamente, ya que este es de ternera, se va a hacer más rápido y no queremos que quede muy blandito. Una vez que está listo, lo sacamos de la cacerola y acá va el tip número 1. Si querés que tus empanadas salgan bien jugosas, guarda el caldo de cocción del matambre, que después te muestro lo que hacemos con él. Una vez frío, cortamos el matambre en cuadraditos de 1 centímetro aproximadamente y lo reservamos. Pasamos al relleno. Derretimos en una cacerola grasa vacuna cantidad necesaria y una vez caliente agregamos 500 gramos de cebolla, que aproximadamente son 3 cebollas medianas, cortadas en cubitos. Las cocinamos a fuego bajo por un rato. Luego agregamos sal a gusto, seguimos cocinando la cebolla y mientras tanto te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, que todas las semanas te regala hermosas recetas como esta. Cuando la cebolla está así, miren, bien transparente y brillosa, es el momento de agregar el matambre. Luego agregamos una cucharadita de ají rojo triturado, 1 cucharada y media de pimentón rojo dulce, una cucharadita de comino y acá van 2 cucharones del caldo que habíamos reservado. Esto va a ayudar a que todo largue y se cocine con un jugo espectacular, que después se va a solidificar cuando lo enfriemos y lo va a soltar todo en la última cocción cuando la empanada ya esté lista. Da como resultado una empanada hiper jugosa. Entonces, una vez que esto termine de cocinarse, lo dejamos reposar por un rato que tome temperatura ambiente y luego lo llevamos a la heladera. Como mínimo 1 hora. Lo ideal es que quede toda la noche para que se concentren todos los sabores y se solidifique bien el relleno. Para la masa, en un bowl tenemos 1 kilogramo de harina 3 ceros, a la cual le vamos a realizar un hueco en el centro. Allí vamos a introducir 50 gramos de grasa vacuna en estado pomada y con los dedos vamos a integrarla. Y por otro lado vamos a tener salmuera tibia preparada de la siguiente manera: 500 centímetros cúbicos más 1 cucharada de sal gruesa. A esta salmuera la vamos a ir añadiendo de a poco, mientras vamos integrando todo con las manos, hasta formar un bollo. Una vez el bollo listo, lo pasamos a la mesada y comenzamos a amasar, hasta conseguir una masa lisa, homogénea y de consistencia elástica. Y vamos con el tip número 2, para que a la hora de armar tus tapitas queden bien redonditas y todas del mismo tamaño. Pellizcamos un pedacito de masa con los dedos índice y medio, empujamos hacia el centro, luego lo colocamos en la palma de una mano, hacemos movimientos circulares y aplastamos.
Y así quedó nuestro bollito, que aproximadamente va a pesar 40 gramos. Y ahora lo estiramos con palote sobre una mesada enharinada hacia un lado y hacia el otro, tratando de que se deforme lo menos posible. Con los dedos en forma de V hago la prueba y no tiene que sobrepasar ese tamaño. Y este es el espesor aproximado, de 1 a 1,5 milímetros. Para el armado, luego de haber dejado toda la noche descansar el relleno en la heladera, lo sacamos y agregamos cebollita de verdeo picada a gusto. Y 7 huevos duros, picados también. E integramos. Entonces ahí vamos, agarramos una tapa, humedecemos con agua los bordes, pellizcamos un extremo y el otro, ponemos la mano de forma cóncava e introducimos 2 cucharadas del relleno o picadillo, como también se le suele decir. Unimos los bordes, los presionamos bien y hacemos los famosos 13 repulgues, que en mi caso no son los más lindos, pero efectivamente salieron los 13. Y ahora sí pasamos a la cocción. Derretimos grasa vacuna, en este caso son 400 gramos aproximadamente. Hacemos la prueba con un pedacito de masa para ver si está caliente e introducimos las empanadas. Las damos vuelta luego de un rato para una cocción pareja. Y las retiramos a una fuente con papel absorbente. Si te gustó la receta, pulgar para arriba. Y si querés ver más, también puedes visitar nuestro sitio web. Vamos con los ingredientes para que no se les olvide nada y puedan hacer esta receta tranquilamente. Son crocantes por fuera, jugosas por dentro, una verdadera delicia. Y con un poco de limoncito quedan espectaculares. Y esto ha sido todo por hoy. Un placer como siempre. Nos vemos en la próxima con mucho más platos argentinos. Muchas gracias.